Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de tercero secundaria. El tema que vamos a ver es magnitudes proporcionales. Vamos a ver los conceptos previos. La magnitud. Se llama magnitud a toda cualidad o característica susceptible de variar. O sea, quiere decir que aumenta o disminuye. Como por ejemplo la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la rapidez, etc. Son todos los valores que puede variar. Puede ser que cada una de estas magnitudes aumente o puede disminuir. A eso llamamos magnitud. La cantidad es todo estado particular de una magnitud, resultado de la medición o cuantificación de las intensidades de una magnitud. Quiere decir que el valor que toma la magnitud. Veamos un ejemplo. Tenemos entre magnitud y cantidad. A magnitud, por ejemplo, va a ser algo que se mide, longitud. Su cantidad, por ejemplo, de la longitud puede ser 1,72 metros. Si tengo una magnitud que es el tiempo, su cantidad viene a ser, por ejemplo, el valor, 2 horas 20 minutos. Si tengo una magnitud que es la temperatura, su cantidad va a ser 18,3 grados centígrados. Si tengo una magnitud que es la rapidez, su cantidad va a ser 120 kilómetros por hora. O sea, la cantidad es el valor que se le asigna a la magnitud. Vamos a ver ahora las magnitudes proporcionales. Dos magnitudes serán proporcionales si son dependientes entre sí. Es decir, si una de ellas varía, la otra también va a variar. Vamos a ver la clase de magnitudes. Tenemos las magnitudes directamente proporcionales, representadas por dp. Son magnitudes directamente proporcionales si las dos magnitudes van a ser dp, o sea, directamente proporcionales, cuando el cociente de sus valores correspondientes es constante. Eso quiere decir que si me hablan de cociente, acá se va a relacionar mediante una división. Quiere decir que al dividir estas dos magnitudes, su valor o su cociente va a ser una constante. También puedo decir que si se observa que al aumentar o disminuir una de las magnitudes, la otra también aumenta o disminuye respectivamente. Recordar que, las magnitudes directamente proporcionales o dp se representan mediante una división. En este caso, magnitud A entre magnitud B va a ser una constante. Veamos un ejemplo. Tenemos acá las magnitudes que vienen a ser los números de lapiceros y su precio. Por ejemplo, si yo tengo un lapicero y eso me va a costar 3 soles. Por ejemplo, yo tengo 2 lapiceros, eso me cuesta 6 soles. Si tengo 5 lapiceros, eso me cuesta 15 soles. Y si tengo 7 lapiceros, eso me va a costar 21 soles. Como te puedes percatar, al aumentar la cantidad de lapiceros, también el costo va a aumentar. Ahora, si yo tengo un lapicero que tengo 7 lapiceros y su costo va a ser 21 soles. Por ejemplo, si yo observo que tengo 5 lapiceros, su costo es 15 soles. Si tengo 2 lapiceros, su costo es 6 soles. Como te puedes percatar, si disminuyo la cantidad de lapiceros, el costo también va a disminuir. Como podemos percatar, si una de las magnitudes aumenta, el otro también aumenta. O si una de las magnitudes disminuye, también el otro disminuye. En este caso, cuando ambos aumentan a la vez o disminuyen a la vez, a eso se le llama magnitud directamente proporcional. De este cuadro puedo observar que si yo divido 3 entre 1, va a ser igual a si yo divido 6 entre 2, y también va a ser igual a si divido 15 entre 5, o también va a ser igual a si divido 21 entre 7. La división de esto va a salir un valor constante, que en este caso es 3. Tener presente que las magnitudes directamente proporcionales se relacionan mediante una división. Entonces, en conclusión, yo puedo decir, si A aumenta, B también va a aumentar en la misma proporción. Por ejemplo, si yo tengo de 1 aumentó a 2, por ejemplo, se multiplica por 2, va a ser de la misma forma con la otra magnitud. De 3 a 6 también se tiene que multiplicar por 2. Si observo que de 1 a 5, de la misma forma se va a cumplir de 3 a 15. Por ejemplo, de 1 a 5 multiplico por 5 y de 3 a 15 también multiplico por 5. O si divido de 7 a 2, también la misma idea va a ser de 21 a 6. Vemos gráficamente. Tenemos, por ejemplo, aquí todos estos valores mediante un gráfico. Tenemos el costo con la cantidad de lapicero. Si te puedes percatar, si yo tengo un lapicero, me va a costar 3 soles. Si yo tengo 2 lapiceros, también me va a costar 6 soles. Si yo tengo 5 lapiceros, me va a costar 15 soles. Si yo tengo 7 lapiceros, me va a costar 21. Como te puedes percatar, todos estos puntos pertenecen a una recta. Esta línea recta
viene a ser el gráfico para la magnitudes directamente proporcional. Entonces, la gráfica de las dos magnitudes directamente proporcional resulta ser los puntos sobre una línea recta. Tener presente que si tengo una línea recta, esa va a ser la gráfica de la directamente proporcional. Entonces yo puedo decir que A es directamente proporcional a B y esto se cumple para una división. El valor de A, de la magnitud A, sobre el valor de la magnitud B. Eso va a ser igual a una constante K. Tener presente que siempre en una división, en este caso en la directamente proporcional, es una constante, en este caso 3. Ahora vamos a ver las magnitudes inversamente proporcionales, representado por IP. Se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto de sus valores correspondientes son constantes. En este caso, para las inversas, se va a usar la multiplicación. Se observa que al aumentar o disminuir una de ellas, la otra disminuye o aumenta respectivamente. Tener presente que para magnitudes inversamente proporcionales, aquí se trabaja con la multiplicación. En este caso, la magnitud A por la magnitud B, la multiplicación de ambos tiene que ser un valor, me tiene que salir un valor constante. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tengo los números, la cantidad de obreros que va a trabajar en una cantidad de días para poder terminar una hora. Por ejemplo, si yo tengo 5 obreros, para que terminen una hora van a necesitar 60 días. Si yo aumento la cantidad de obreros a 10, en este caso, para terminar una hora ya no va a aumentar el número de días, al contrario, disminuye el número de días. Si yo aumento a 15 obreros, ya no va a ser 30 días, en este caso sería 20. Si aumento a 50, va a ser 6 días. Como tú puedes observar, si aumento la cantidad de obreros, la cantidad de días que voy a usar para terminar una hora va a disminuir. Sucede lo contrario. Si aumento por aquí, en esta zona disminuye. Y si observo de derecha a izquierda, la misma idea. Si tengo una cantidad de 50 obreros y me terminan la hora en 6 días. Si disminuyo a 10 obreros, va a aumentar la cantidad de días. Ya no va a ser menos de 6, sino va a aumentar porque son pocos obreros que van a terminar la obra. Entonces aumentaría 30 días. Como puedes observar, si disminuyo, en el otro va a aumentar. Entonces, si sucede lo contrario, a esto llamamos inversamente proporcional. Observamos que en las inversamente proporcionales el producto tiene que ser constante. Entonces yo observo que 5 por 60 va a ser igual a 10 por 30, y esto va a ser igual a 15 por 20, y esto va a ser igual a 50 por 6. Todo esto va a ser una constante que es 300. Tener presente todo eso. Entonces yo puedo decir que si A aumenta, B va a disminuir en la misma proporción. Por ejemplo, si de 5 a 10 multiplico por 2, de 60 a 30, en este caso se va a dividir entre 2. Tener presente eso para la inversamente proporcional. Veamos el gráfico. En este caso, si tengo el gráfico, tengo la cantidad de obreros con la cantidad de días. La representación de la inversamente proporcional viene a ser una curva, donde corresponde aquí. Si tengo 5 obreros, eso me van a acabar la hora en 60 días. Si tengo 10 obreros, eso va a acabar la hora en 30 días. Si tengo 15 obreros, acaban la hora en 20 días. Tengo 50 obreros, va a acabar la hora en 6 días. A medida que voy aumentando la cantidad de obreros, la cantidad de días disminuye. Por eso que viene esta gráfica. O si disminuye la cantidad de obreros, la cantidad de días aumenta. Entonces, como sucede eso, recuerden que es inversamente proporcional. Y su gráfico viene a ser una curva. Esta curva viene a ser la inversamente proporcional de las magnitudes. La gráfica de las dos magnitudes inversamente proporcional resultan puntos sobre una hipérbola equilátera. O sea, esto viene a ser una hipérbola equilátera. Entonces yo puedo decir que A inversamente proporcional a B viene a ser la multiplicación del valor de la magnitud A por el valor de la magnitud B. La multiplicación de ambos tiene que salir de un valor constante. Como vimos aquí, la multiplicación de cada una de las magnitudes sale un valor constante que es 300. Entonces, vamos a determinar una fórmula en magnitudes proporcionales. O sea, en otras palabras, magnitudes proporcionales compuestas. Si A es directamente proporcional a B, entonces se cumple lo siguiente. Cuando mencionamos que es directamente proporcional, las magnitudes se relacionan mediante una división. Eso quiere decir que A entre B va a ser igual a K, donde K va a ser una constante de proporcionalidad. Ahora, si yo tengo el valor de una magnitud A, si A es inversamente proporcional a B, entonces se debe cumplir lo siguiente, que A por B es igual a K. Entonces, cuando yo te menciona inversamente proporcional,
automáticamente las magnitudes tienen que multiplicarse y el producto tiene que salir un valor constante, que en este caso acá va a ser constante de proporcionalidad. Recordar siempre esto. Ahora, cuando yo tengo varias magnitudes, por ejemplo acá, cuando A o la magnitud A es directamente proporcional a B y a su vez A es inversamente proporcional a C, se cumple. Tener presente que cuando es directamente proporcional se divide y cuando es inversamente proporcional se multiplica. Como A es directamente proporcional a B, se divide A sobre B. Viene a ser una división A sobre B. Y me dicen que A es inversamente proporcional a C, o sea, se multiplica A por C. Entonces, la relación de las magnitudes sería A por C sobre B. Y todo eso debe ser igual a una constante. A esta expresión obtenida se le denomina fórmula entre magnitudes proporcionales. Tener presente todo eso. Vamos a ver algunas propiedades. Primera propiedad, si yo tengo que A es directamente proporcional a B y a su vez A también me dicen que es directamente proporcional a C, recuerda que el directamente proporcional viene a ser una división, entonces sería A entre B y a su vez también va a ser A entre C. Entonces A va a ser sobre B por C. Y en conclusión yo puedo decir que B y C van a ser inversamente proporcionales. Todo esto tiene que ser igual a una constante K. Tengo la propiedad 2. Si tengo que A es directamente proporcional a B, yo puedo cambiar esa directa por una inversa. Y vendría a ser que A va a ser inversamente proporcional a la inversa de B. En este caso sería 1 sobre B. De la misma forma, si tengo que A es inversamente proporcional a B, este inversamente lo cambio a directamente proporcional. Entonces yo tendría que A va a ser directamente proporcional, pero si cambio, este valor de B se va a invertir. Entonces sería 1 sobre B. En conclusión, yo puedo decir que A es directamente proporcional a 1 sobre B. Entonces, también si A es directamente proporcional a B, A es inversamente proporcional a C, y al final A es directamente proporcional a B, tener presente que cuando es directamente se divide, cuando es inversamente se multiplica. Entonces sería A inversamente proporcional a C, se multiplicaría A por C, y a su vez eso se va a dividir contra B por D. Y todo eso va a ser igual a una constante K. También tengo que si tengo el valor de A que es directamente proporcional a B, si a ambos valores le elevo un exponente n, esas dos magnitudes van a seguir siendo directamente proporcionales. Entonces yo tendría que A a la n va a ser directamente proporcional a B a la n. Si tengo que A es inversamente proporcional a B, a ambas magnitudes le elevo un exponente n, esas dos magnitudes van a seguir siendo inversamente proporcionales. Sería A a la n va a ser inversamente proporcional a B a la n. Tenemos una quinta propiedad. Si yo tengo que A es directamente proporcional a B, yo puedo decir que B va a ser también directamente proporcional a la magnitud A. Tener presente que ambos se están cambiando de posición. De la misma forma, si A es inversamente proporcional a B, yo puedo decir que B es inversamente proporcional a A. Se cambia la posición de las magnitudes. Puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Tener presente estas propiedades para las magnitudes proporcionales. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar y su respectiva tarea, 5 ejercicios que se tiene que desarrollar en su cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, si se sabe que A es directamente proporcional a B, me pide calcular A cuando B vale 15. Entonces acá me piden hallar el valor de A cuando B va a ser igual a 15. Y también me mencionan si cuando A vale 105, B vale 25. Entonces, si acá tomo un primer caso, acá también hay un segundo caso. En este caso me dicen que cuando A va a valer 105, el valor de B va a ser igual a 25. Entonces, vamos a desarrollar eso. Tener presente aquí que A es directamente proporcional a B. Entonces, si yo tengo que A es directamente proporcional a B, esto me indica que cuando dos valores son directamente proporcional, eso viene a ser una división. Entonces sería A entre B. Cuando es directamente proporcional, el cociente de dicha división es una constante. O sea, esto va a ser igual a una constante que en este caso le voy a llamar K. Como ya tengo definido el valor de A con B, que viene a ser una división,
voy a reemplazar con sus respectivos valores. Entonces yo tendría aquí que a sobre b, en este caso para el primer caso, recuerda que este es el primer caso y esto es un segundo caso. Para el primer caso a vale, es una incógnita, no sabemos cuánto vale, entonces yo le coloco a. Todo esto sobre, en este caso sobre b, que vale 15. Esto va a ser igual al segundo caso, que cuando a vale 105, recuerda que en la parte de arriba es a, sería 105, todo esto sobre b, que vale 25. Lo que voy a hacer es este 15 lo paso al otro lado a multiplicar, entonces yo tendría aquí que a va a ser igual a 15 por 105, todo esto sobre 25. A 25 le quito quinta, sería 5. A 105 le voy a quitar quinta, sería 21. Ahora, a 5 le quito quinta, me sale 1. A 15 le quito quinta, me sale 3. Entonces me quedaría 3 por 21. Entonces el valor de a va a ser igual a 3 por 21, eso es igual a 63. Entonces, como a mí me pedían hallar el valor de a cuando b es 15, el valor de a va a ser igual a 63. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si se sabe que a es directamente proporcional a raíz cuadrada de b. O sea, a mí me dicen que a es directamente proporcional a la raíz cuadrada de b. Y también me dicen que es inversamente proporcional a c elevado al cuadrado. Entonces me mencionan del mismo valor de a, me mencionan que es inversamente proporcional al valor de c al cuadrado. Ahora, me dicen, si a vale 3 cuando b es 36 y c es 38. Entonces, acá me dan un primer caso. Me dicen, si a vale 3, el valor de b vale 36 y el valor de c es igual a 8. Me dicen hallar b cuando a es 6 y c es 4. O sea, me dan de otro caso. Me mencionan de otro caso, de otros valores. En este caso me dicen que a vale 6, c vale 4. Me piden hallar el valor de b. O sea, en este caso b es la incógnita. Entonces, esto viene para un primer caso y esto viene para un segundo caso. Ahora, vamos a buscar la proporción que hay entre los valores a, b y c. Entonces, yo tengo acá de dato que a me dicen que es directamente proporcional a raíz cuadrada de b y que a su vez es inversamente proporcional al valor de c al cuadrado. De aquí voy a sacar una proporcionalidad entre los tres valores. En este caso, tener presente que cuando te mencionan que es directamente proporcional, se refiere que los dos valores van a estar representados mediante una división. Entonces, la división o el cociente de dicha división es un valor constante. Cuando te mencionan cuando dos valores son inversamente proporcionales, me mencionan de una multiplicación. Y el producto de dicha multiplicación va a ser un valor constante. Entonces, como me dicen que a es directamente proporcional a b, eso viene de una división. Entonces yo tendría aquí que a va a ser sobre raíz cuadrada de b. Y también me dicen que a es inversamente proporcional a c al cuadrado. Cuando me hablan de inversamente proporcional, eso viene de un producto. Quiere decir que a se va a multiplicar con c al cuadrado. Y esto va a ser igual a una constante. Entonces ya veo la proporción que hay entre A, B y C. Ahora lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Entonces, reemplazando con cada uno de los casos. Para el primer caso, el valor de A vale 3, B vale 36 y C vale 8. Entonces, reemplazando, tengo que A, que vale 3, sería por C, que es 8, pero en este caso elevado al cuadrado, sería 8 al cuadrado. Todo esto sobre raíz cuadrada de b, en este caso para el primer caso, b vale 36. Entonces sería raíz cuadrada de b, que vale 36.
Esto va a ser igual al segundo caso. En este caso es A, que vale 6, multiplicado por C, que en este caso vale 4, pero C es elevado al cuadrado, sería 4 al cuadrado. Todo esto sobre la raíz cuadrada de B. En este caso B es la incógnita, entonces acá le voy a colocar B. B es el valor que tengo que hallar. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo tendría aquí que 3 multiplicando por 8 al cuadrado 64. Todo esto sobre raíz cuadrada de 36, que es 6. Esto va a ser igual a 6 por 4 al cuadrado 16. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de B. Lo que voy a hacer, raíz cuadrada de B, lo mando al otro lado y sería raíz cuadrada de B. En este caso, todos estos valores los paso al otro lado. Este 6 que está dividiendo lo pasaría a multiplicar. Entonces esto va a ser igual a este 6 multiplica con 6 por 16. Y este 3 por 64 pasaría a dividir. Entonces esto va a ser sobre 3 por 64. No he multiplicado porque lo que voy a hacer es simplificar. Acá tengo 16ava, 1, 16ava va a ser 4. Continúo. Mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Mitad de 2 también sigue siendo 1, mitad de 6 también va a ser 3. Acá observo, 3 y 3, tercia de 3, 1, tercia de 3, 1. Entonces simplemente raíz cuadrada de B me va a salir 3 multiplicado por 1, que eso va a ser igual a 3. Como yo quiero hallar el valor de B, esta raíz pasa al otro lado como potencia, entonces yo tengo que B va a ser igual a 3 elevado al cuadrado. Recuerda que esta raíz de índice 2 pasa como potencia 2. 3 al cuadrado, B va a ser 9. A mí me pedían hallar el valor de B cuando A valía 6 y C vale 4. El valor de B va a ser igual a 9. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, del gráfico para dos magnitudes A y B, me dicen que son directamente proporcionales. Entonces, esta línea de aquí viene a ser directamente proporcional. Me dice calcular A más B. Acá tengo el valor de A y acá tengo el valor de B. Vamos a desarrollar eso. Como a mí me mencionan que A es directamente proporcional a B, quiere decir que el cociente de esta división de A entre B va a ser una constante. Entonces yo lo puedo definir aquí, que cuando es directamente proporcional, eso viene de una división, que va a ser A entre B, y eso va a ser igual a una constante. Lo que voy a hacer aquí es dividir los valores de A entre los valores de B. Entonces, vamos a desarrollar esto. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer acá es dividir los valores de A contra B. En este caso, para cuando A vale 6, el valor de B le va a corresponder, siguiendo la línea, va a ser B. Cuando A va a ser 12, le va a corresponder el valor de, para B le va a corresponder 8. Cuando A vale A minúscula, le corresponde para B el valor de 10. Todos esos dos valores están relacionados por directamente proporcional, que viene a ser una división. Entonces, lo que voy a tener aquí es, vamos a hacer la división A entre B. Entonces, cuando A es 6, B va a ser B minúscula. Entonces, acá tendría 6 sobre B minúscula. Y esto va a ser igual. Cuando A vale 12, B va a valer 8. Entonces, sería 12 sobre 8. Y esto va a ser igual. Cuando A vale A minúscula, a B le corresponde 10. Entonces, acá va a ser A sobre 10. Lo que voy a hacer aquí es tener presente esto, que siempre es igual a una constante. Lo que voy a hacer es agrupar. Primero voy a agrupar estas dos razones. Entonces, desarrollando eso tendría que 6 sobre B va a ser igual a 12 sobre 8. Lo que voy a hacer es multiplicar en aspas. Sería 8 por 6 va a ser igual a B por 12 o 12 por B. Ese 12 lo pasaría a dividir y tendría que 6 por 8 sobre 12. Y esto va a ser igual a B. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Sexta de 6, 1. Sexta de 12, 2. Y 8 entre 2 va a ser igual a 4. Entonces el valor de B va a ser igual a 4. Entonces ya tengo el valor de B. Ahora lo que voy a hacer aquí es también agrupar, en este caso 12 sobre 8 con A sobre 10. Entonces estos dos valores los voy a agrupar. Entonces yo tendría aquí que 12 sobre 8 va a ser igual a A sobre 10.
En este caso lo que yo quiero hallar es el valor de A. Entonces 10 lo paso a multiplicar. Entonces tendría que 12 por 10, todo esto sobre 8. Y esto va a ser igual a A. Lo que voy a hacer acá es simplificar. Por ejemplo, acá le quito cuarta, 2. Cuarta de 12, 3. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Entonces el valor de A me va a dar, va a ser 3 por 5, 15. Entonces el valor de A es 15. Pero nosotros nos piden hallar, nos piden A más B, donde A vale 15 y B vale 4. Y 15 más 4, eso es igual a 19. Entonces, para el gráfico que me pedían hallar, que es directamente proporcional, me piden hallar A más B. A más B va a ser igual a 15. Entonces, esa es la respuesta en el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, del gráfico para dos magnitudes A y B, me dicen que son inversamente proporcionales. O sea, este gráfico viene a ser inversamente proporcional. Me piden calcular A más B. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces yo observo que A va a ser inversamente proporcional a la magnitud B. Entonces la magnitud A es inversamente proporcional a B. Eso me indica que cuando es inversamente proporcional, la relación que hay entre dos magnitudes va a ser una multiplicación y el producto va a ser constante. Entonces yo voy a tener que A por B, eso va a ser igual a una constante. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar los respectivos valores. Entonces yo tendría aquí, vamos a reemplazar. Para el valor de A, que le corresponde a minúscula, le corresponde en la magnitud B, 20. Y esos dos valores lo que se va a hacer es multiplicar. Entonces yo tendría que A por 20. Esto va a ser igual a cuando para la magnitud A le corresponde 8, para la magnitud B le corresponde 15. Entonces sería 8 por 15. Y esto va a ser igual, para la magnitud A le corresponde 12, a la magnitud B le corresponde B minúscula. Entonces sería 12 por B. Y eso va a ser igual siempre a una constante K. Entonces, lo que vamos a hacer a nosotros es agrupar, en este caso, de 2 en 2. Voy a agrupar primero A por 20 igual a 8 por 15. Entonces, nosotros tendríamos aquí que A por 20 va a ser igual a 8 por 15. Como yo quiero hallar el valor de A, el 20 paso a dividir. Tendría que A va a ser igual a 8 por 15 sobre 20. Lo que voy a hacer aquí es simplificar. Quinta 3, quinta 4. Cuarta 1, cuarta 2. Entonces me quedaría simplemente que el valor de A va a ser igual a 2 por 3 entre 1. 2 por 3, 6. Entre 1 sigue siendo 6. Entonces el valor de A aquí va a ser 6. Entonces ya hallé el valor de A. Ahora lo que voy a hacer es también agrupar el 8 por 15 con el 12 por B. Entonces, agrupando eso voy a hallar el valor de B. Entonces yo tendría que 8 por 15 va a ser igual a 12 por B. Lo que voy a hacer con este 12 es pasar a dividir. Entonces yo tendría que 8 por 15 sobre 12. Y esto es igual a B. Acá lo que voy a hacer es simplificar. Acá le saco tercia, me queda 4. Tercia me queda 5. Cuarta de 4, 1. Cuarta de 8, 2. Entonces B me va a salir. B va a ser igual a 2 por 5 entre 1. 2 por 5, 10. Entre 1 sigue siendo 10. Y ya tengo el valor de B. Entonces ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. En este caso a nosotros nos piden hallar A más B. Entonces yo tendría que A más B. Y eso va a ser igual a A, que vale 6, más B, que vale 10. Entonces 6 más 10, eso va a ser igual a 16. Entonces, en el ejercicio 4 me pedían hallar el valor de A, sumando con el valor de B, obtengo 16. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, el precio de una casa es directamente proporcional al área del terreno e inversamente proporcional a la distancia que existe a Lima. Entonces,
me mencionan tres magnitudes. Me mencionan el precio, que lo voy a representar por la letra P. También me mencionan el área del terreno. En este caso voy a considerar el área, que lo voy a representar por la letra A mayúscula. Y me dicen la distancia, o sea, la magnitud distancia, que lo voy a representar por la letra D mayúscula. Con esas tres magnitudes vamos a trabajar. Me dicen el precio de una casa, o sea P, es directamente proporcional al área del terreno. O sea, P es directamente proporcional al área del terreno. Y a su vez me dicen que me mencionan a P, que es inversamente proporcional a la distancia que hay hacia el I. Entonces, vamos a trabajar con esas tres magnitudes. De aquí yo puedo obtener una magnitud proporcional compuesta. Como me mencionan que P es directamente proporcional a A, en este caso se divide y la división es constante. Entonces yo tendría que P se va a dividir entre A. Y también mencionan que P es inversamente proporcional a la distancia. En este caso, cuando es inversa, se va a hacer una multiplicación y el producto va a ser constante. En este caso P se multiplica con D. Entonces yo tengo que P es directamente proporcional con A y a su vez es inversamente proporcional con D. Y esto va a ser igual a una constante K. Ahora, me dice, si una casa ubicada a 75 kilómetros de Lima, me mencionan los primeros casos. Me dicen que una casa está ubicada a 75 kilómetros. Me hablan de está ubicada, o sea, me hablan de una distancia. Entonces D va a ser igual a 75 kilómetros. Y cuesta 45.000. Entonces, si es 45.000, el precio, en este caso, va a ser 45. Me dice, ¿cuánto costará una casa del mismo material si su área es el doble y se encuentra a 150 kilómetros? Entonces, como me mencionan de área, en este caso al área le voy a mencionar como A. Ahora me hablan de un segundo caso, segundo valores para las magnitudes. En este caso me dice cuánto costará una casa, entonces P es la incógnita. Una casa del mismo material si su área es el doble. Entonces, en este caso el área me dicen que es el doble del anterior. En este caso, si esto es A, el doble es 2A. Y se encuentra a 150 kilómetros de distancia. Entonces la distancia es igual a 150 kilómetros. Entonces estos dos casos los voy a relacionar con magnitud proporcional compuesta. Entonces esto le corresponde al primer caso y esto le corresponde al segundo caso. Entonces vamos a desarrollar esto. Reemplazando tendría, yo sé que P, que el precio multiplicado por la distancia entre el área es igual a una constante. En este caso, para el primer caso, P, que es el precio, vale 45.000. Multiplicado por la distancia, que vale 75, todo esto sobre A, que viene a ser el área. Y esto va a ser igual para el segundo caso, P, que es lo que tengo que hallar el precio, por la distancia, que vale 150. Todo esto sobre el área, que en este caso es 2 veces A. Entonces sería acá 2 veces A. Como yo quiero hallar el precio, 2A lo paso a multiplicar y 150 lo paso a dividir. Entonces yo tendría aquí que 45.000 multiplicado por 75 y a su vez va a ser multiplicado por 2A. Todo esto sobre 150 pasa a dividir, sería 150 multiplicado por A. Y todo esto va a ser el precio. Entonces lo que vamos a hacer acá es simplificar. El A con este A se van a eliminar. A 150 le quito un 10, se va un 0. A 45.000 le quito 10, se va también un 0. Me quedaría 4.500. A 15 le quito 15, me queda 1. A 75 le quito 15, me sale 5. Entonces, como abajo solamente me queda la unidad, lo que voy a hacer en la parte de arriba es multiplicar. Entonces a mí me quedaría aquí que P va a ser igual a 4.500 por 5 por 2.
Entonces el precio va a ser igual a 5 por 2, 10, y 10 por 4, 1500, sigue siendo 45.000. Entonces a mí me pedían hallar cuál es el precio cuando el área se duplique y la distancia era de 150 kilómetros. El precio va a ser igual a 45.000 soles. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, el sueldo de un empleado es directamente proporcional a su rendimiento e inversamente proporcional al número de días que ha faltado. Entonces vamos a ver las magnitudes. Me mencionan de un sueldo, que eso lo voy a representar por la letra S. También me mencionan el rendimiento, que eso lo voy a representar por la letra R. Y también me mencionan el número de días que ha faltado. Entonces, número de días que ha faltado. Entonces esto lo voy a representar por la letra D. Ahora me dicen, el sueldo de un empleado es directamente proporcional a su rendimiento. Entonces me dicen que el sueldo de un empleado es directamente proporcional a su rendimiento. Y a su vez es inversamente proporcional al número de días que ha faltado. A su vez el sueldo es inversamente proporcional al número de días que ha faltado. En este caso, la letra D. Entonces, de esta magnitud proporcional compuesta, vamos a sacar la relación que hay entre esas tres magnitudes. Como me dicen que el sueldo es directamente proporcional al rendimiento, acá viene a ser una división. Entonces yo tendría que S sobre R. Y a su vez me dicen que S es inversamente proporcional al número de días que ha faltado. Como es inversamente proporcional, acá viene una multiplicación. Entonces sería S por D. Y esto va a ser igual a una constante K. Entonces, vamos con los datos que me dan el ejercicio. En este caso, el primer dato me dice, si Alberto recibió un sueldo mensual de 60 soles, entonces acá yo sé que el sueldo es igual a 60 soles. Me dicen, y su rendimiento es como 5. Su rendimiento R es a 5. Y faltó 4 días, entonces los días que faltó, o los números de días que falta, es 4. Vamos para un segundo dato. Entonces, para el primer caso, ahora vamos para el segundo caso. Me dice, ¿cuál es el sueldo de Carlos? Me pide hallar el sueldo, o sea, me pide hallar el valor de S. Si su rendimiento es 8, o sea, R va a ser igual a 8. Y faltó 3 días, o sea, los números de días que ha faltado viene a ser 3. Entonces, esto va a ser el segundo caso. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar eso. Entonces, reemplazando. Tendría, yo sé que el sueldo por los números de días que ha faltado entre el rendimiento es constante. Entonces, reemplazando por la primera parte, tendría que el sueldo, que vale 60, multiplicado por los días que ha faltado, que viene a ser 4, todo esto sobre el rendimiento, que es 5. Y esto va a ser igual para el segundo caso, que es el sueldo, que es S, que no sé cuánto vale, multiplicado por el número de días que ha faltado, que viene a ser 3, todo esto sobre el rendimiento, que en este caso es 8. Entonces vamos a desarrollar esto. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí, puedo simplificar primero, quinta 1, quinta 12. Este 8 paso a multiplicar y el 3 paso a dividir. Entonces yo tendría aquí 12 por 4. Este 8 pasa a multiplicar, sería por 8. Y el 3 pasaría a dividir todo esto sobre 3. Esto va a ser igual al sueldo. En este caso observo. Tercia 1, tercia 4. Entonces acá me quedaría 4 por 4 por 8. Entonces el sueldo para este segundo caso va a ser igual a 4 por 4, 16 por 8, 128 soles. Entonces a mí me piden hallar cuál es el sueldo cuando el rendimiento es 8 y los días que faltó es 3. Su sueldo va a ser 128 soles. Entonces esto va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.